Cuando mi hijo Roberto dijo, «Esta casa ya no es tuya, papá», frente al portero, frente a los vecinos y frente a cualquiera que pasaba por la avenida Masaryk, aquella tarde fría de marzo, simplemente asentí con la cabeza. Tomé mi pequeña maleta de cuero café, la misma que había comprado en 1968 durante mi primer viaje de negocios a Guadalajara, y me senté directamente en la banqueta de concreto frente al edificio de ese exclusivo barrio de Polanco. No discutí, no supliqué, no alcé la voz, no derramé ni una lágrima. Solo dejé mis 87 años sobre esa banca pública helada, bajo la mirada incómoda de la señora Guadalupe del tercer piso que regresaba con sus compras del mercado, bajo la mirada atónita de don Francisco del Sexto que paseaba a su perro chihuahua blanco, y bajo la mirada despectiva y victoriosa de mi nuera Valentina, que observaba toda la escena desde la ventana del quinto piso, brazos cruzados, una sonrisa satisfecha en los labios, porque yo sabía algo que nadie más sabía. Un detalle jurídico. Un pequeño documento firmado hace exactamente 18 meses en la oficina del licenciado Eduardo Morales, notario público establecido desde hace 35 años en la colonia Roma. Un papel oficial, registrado, autenticado, que transformaría esta humillación pública en una lección silenciosa, implacable y absolutamente definitiva. Me llamo Vicente Ramírez, tengo 87 años, pronto 88 el 15 de junio próximo, si Dios me presta vida hasta entonces. Nací el 15 de junio de 1937 en una familia extremadamente humilde de la colonia Doctores en la Ciudad de México, en un pequeño departamento de 2 cuartos en la calle Doctor Lavista. Mi padre, don Alfonso Ramírez, era obrero metalúrgico en una fábrica automotriz. Mi madre, doña Carmen, era costurera a domicilio. No teníamos nada, realmente nada, pero teníamos valores, el trabajo, la honestidad, el respeto, la dignidad. Crecí durante los años más difíciles de México. Conocí el hambre, el frío, el miedo. Vi a mi padre salir a trabajar cada mañana a las 4 de la madrugada para alimentar a su familia. Vi a mi madre coser hasta la medianoche para ganar algunos pesos adicionales. Y aprendí que nada es gratis en esta vida, que todo se merece, que el dinero no cae del cielo, que hay que ganarlo peso por peso con sudor y determinación. Trabajé duro toda mi vida, extremadamente duro. A los 14 años dejé la escuela para convertirme en aprendiz de contador en una pequeña empresa textil del centro histórico. A los 18 años obtuve mi certificado de contabilidad, por correspondencia estudiando por las noches después de mis jornadas de trabajo de día. A los 21 años, en 1958, fui contratado como auxiliar contable en una empresa de importación y exportación de la colonia Roma, la compañía Hernández e Hijos. Salario 320 pesos mensuales, apenas suficiente para pagar mi renta, un cuarto en una vecindad del tercer piso sin elevador en Tepito, y alimentarme de tortillas, frijoles y papas. Pero tenía un sueño simple pero poderoso: ser financieramente independiente, nunca depender de nadie, construir algo, dejar una huella, y construir un patrimonio honesto, construido peso por peso, luego miles por miles, durante 66 años de trabajo incansable, de ahorro drástico, de inversiones inteligentes y de gestión rigurosa. Hace 4 años mi querida Rosa, mi adorada esposa, partió una mañana de septiembre de 2020, llevada en solo 3 meses por un cáncer de páncreas fulminante que no le dio ninguna oportunidad. He vivido solo desde ese terrible día. Vivía solo hasta que mi hijo único Roberto y su esposa Valentina decidieron que mi presencia en el departamento que prácticamente les había regalado se había vuelto incómoda, muy incómoda, insoportable, incluso, porque para ellos, comprendo, yo ya no era más que un viejo senil, disminuido e inútil, que ocupaba tontamente entre 20 metros cuadrados en el corazón de Polanco, en uno de los barrios más prestigiosos y más caros de la Ciudad de México.
Un departamento que hoy vale, según las últimas estimaciones inmobiliarias que consulté discretamente en febrero pasado, aproximadamente 12 millones de pesos, quizás incluso 13 millones con el reciente aumento de precios en este sector. Lo que Roberto y Valentina ignoraban totalmente, lo que nadie sabía en esta familia, ni siquiera mi difunta Rosa, que solo conocía una pequeña parte, es que ese departamento de la avenida Masaryk era solo una ínfima parte, una pequeñísima fracción, casi insignificante de lo que había pacientemente construido. Acumulado, protegido durante 6 décadas y media de disciplina financiera absoluta. Una gota de agua en el océano de mi patrimonio. Y que yo, el viejo Vicente que creían mentalmente disminuido, con facultades cognitivas reducidas, dependiente financiera y emocionalmente de la buena voluntad de su hijo, tenía perfecta conciencia de cada palabra pronunciada, de cada mirada intercambiada, de cada plan tramado a mis espaldas, de cada manipulación financiera intentada contra mí. Las primeras semanas después de que Roberto y Valentina se mudaran al departamento, fue exactamente el 15 de enero de 2023, hace ya poco más de 14 meses, todo parecía absolutamente perfecto en la superficie. Mi hijo me había dicho con voz temblorosa y lágrimas en los ojos que parecían tan sinceras: «Papá, escúchame bien, no puedes quedarte solo en esa enorme casa de Coyoacán. Es demasiado grande para ti, demasiado peligrosa. Y si te caes en las escaleras, y si tienes un malestar, ¿quién estará ahí para ayudarte? Ven a vivir con nosotros a Polanco. Estaremos juntos como una verdadera familia. Yo me ocuparé de ti. Valentina también. Te cuidaremos. Eres mi padre. Es lo normal». Palabras tiernas, palabras aparentemente llenas de amor filial, palabras de un hijo atento y devoto. Me había conmovido, realmente conmovido, o al menos fingí estarlo. Entonces vendí mi hermosa casa de Coyoacán, esa magnífica propiedad de 250 metros cuadrados, con un jardín de 400 metros cuadrados, situada en el tranquilo barrio colonial, donde Rosa y yo habíamos criado a Roberto durante 35 años, donde habíamos vivido nuestros mejores momentos, nuestras navidades en familia, nuestros domingos en el jardín, nuestras tardes tranquilas frente a la chimenea. La vendí por 6 millones de pesos. Una transacción extremadamente rápida concluida en menos de 6 semanas. Roberto se había ocupado de todo. Él había encontrado al comprador, negociado el precio, gestionado todos los aspectos administrativos. Me había dicho con esa solicitud que parecía tan auténtica: «Papá, no te preocupes por nada. Ya no tienes edad para manejar todos estos trámites complicados, estos notarios, estos diagnósticos, estas firmas. Déjame hacerlo a mí. Yo me ocupo de todo. Solo tienes que firmar donde yo te diga». Y firmé sin hacer preguntas, sin verificar los documentos en detalle, sin consultar a mi propio notario. Al menos eso es exactamente lo que Roberto creía. Porque en realidad, 2 días antes de la firma definitiva en la notaría, había hecho examinar discretamente todos los documentos por el licenciado Morales, y éste me había confirmado que todo estaba en orden, que el precio era correcto para el mercado, que no me estaban estafando en esta transacción específica. «Señor Ramírez», me había dicho, «su hijo ha gestionado bien esta venta, el precio es justo, puede firmar con toda confianza». Entonces firmé, pero manteniendo los ojos bien abiertos, permaneciendo vigilante, observando. Las primeras grietas en esta fachada familiar perfecta aparecieron en la primavera de 2023, aproximadamente 3 meses después de mi instalación en la avenida Masaryk. Pequeños comentarios al principio, casi insignificantes, pero que revelaban algo, un cambio, una transformación. «Papá, ¿no crees que comes demasiado para tu edad? La despensa cuesta muchísimo estos días. La inflación, ¿comprendes? O también, papá, realmente deberías pensar en contribuir un poco a los gastos del departamento.
Después de todo vives aquí gratis desde hace 3 meses ya. La luz, el agua, la calefacción, el mantenimiento, todo eso cuesta una fortuna. Gratis. Esa palabra resonaba de manera extraña, casi surrealista en mi cabeza cuando pensaba en los 3 millones de pesos exactamente que le había dado a Roberto en agosto de 2019 para ayudarlo a adquirir este departamento. Una suma colosal, una donación disimulada como préstamo familiar informal, pero por supuesto sin el menor contrato escrito, sin el menor reconocimiento de deuda. Éramos familia después de todo, confiábamos el uno en el otro. Al menos eso era lo que yo creía ingenuamente en esa época. Luego vinieron las humillaciones más directas, más crudas, más hirientes. Una tarde de junio de 2023, un jueves si mi memoria no me falla, durante una cena elegante donde Valentina había invitado a 6 de sus amigas de Polanco, y Las Lomas, esas mujeres con bolsos Louis Vuitton de 30,000 pesos y sonrisas congeladas por el Botox, esas burguesas chilanguitas que pasan su tiempo entre salones de belleza y boutiques de lujo. Ella declaró frente a todos señalándome con un gesto negligente y despectivo de su mano perfectamente manicurada, adornada con anillos de diamantes: «¿Entienden, señoras? Tenemos que soportar a mi suegro aquí. A su edad avanzada, obviamente ya no puede vivir solo. Ya no tiene toda su cabeza, el pobre. Es un peso enorme para nosotros. Pero bueno, es nuestro deber familiar. No podemos abandonarlo, aunque sea extremadamente difícil en el día a día. Un peso, una carga, un bulto». Continué comiendo mi caldo de verduras en silencio como si no hubiera escuchado absolutamente nada, como si fuera efectivamente ese anciano senil y sordo que ella describía. Pero anotaba mentalmente cada palabra, cada insulto cuidadosamente envuelto en falsa compasión caritativa, cada humillación disfrazada de solicitud. En julio de 2023, sorprendí una conversación entre Roberto y Valentina en la sala grande. Eran exactamente las... Recuerdo la hora precisa porque acababa de mirar el reloj antiguo de Rosa. Me creían profundamente dormido en mi cuarto desde las 8, según mi hábito de viejo caballero cansado. Pero estaba de pie en el pasillo oscuro, escuchando. «Tenemos que encontrar una solución rápida para tu padre», decía Valentina con esa voz seca, cortante que progresivamente se había convertido en su firma vocal. «Ocupa la recámara principal, la más grande, la más bonita del departamento, la que tiene el balcón con vista al Ángel de la Independencia. Podríamos fácilmente rentarla por Airbnb a 8,000 pesos por semana. Calcula, serían 32,000 pesos al mes si la rentamos cada semana. 74,000 pesos al año. Es enorme. Podríamos rehacer toda la cocina, irnos 3 semanas a Cancún, cambiar el coche». Roberto dudaba, lo escuchaba en su voz. «Pero Valentina, sé razonable. ¿Dónde va a dormir mi padre? No podemos meterlo en el cuarto de servicio». La respuesta de Valentina literalmente heló mi sangre en las venas, a pesar de mis 86 años en esa época y todo lo que ya había visto en mi larga vida. Pero Roberto reflexiona 2 segundos. «Hay casas de retiro muy buenas, muy decentes en el Estado de México, del lado de Ecatepec, de Nezahualcóyotl, de Naucalpan. Por 6,000 pesos al mes encontramos unas completamente aceptables. Con su pensioncita ridícula de retiro podrá pagar sin problema. Y si no tiene del todo suficiente, pues ni modo, complementamos con 500 o 1,000 pesos. De todas formas, seamos honestos, ya no le queda mucho a su edad. 2 años, 3 máximo. Después recuperamos todo. La herencia, sus cuentas, todo. Mi pensioncita ridícula de retiro». Esas palabras daban vueltas en mi cabeza. Él pensaba sincera, absolutamente, que mis únicos ingresos mensuales eran los 7,000 pesos que recibía de pensión básica como antiguo empleado de oficina, complementada por mi pequeña pensión complementaria. No sabía estrictamente nada,
nada de nada, absolutamente nada de mi verdadera situación financiera, porque había aprendido muy joven, desde mis 20 años, una lección fundamental que mi padre me había enseñado. El dinero atrae la codicia como la miel atrae a las moscas, y el silencio protege infinitamente mejor que cualquier caja fuerte blindada. Permítanme ahora contarles quién era realmente Vicente Ramírez, quién soy realmente. En 1958, con apenas 21 años fresco e ingenuo, comencé como simple auxiliar contable en esa pequeña empresa de importación y exportación de la colonia Roma que ya mencioné. Salario irrisorio, departamento minúsculo e insalubre, pero tenía una cualidad rara, una cualidad que muy pocas personas poseen verdaderamente: la paciencia. Una paciencia infinita y una curiosidad absolutamente insaciable por los números, los porcentajes, las inversiones, los mercados financieros, la bolsa, los bienes raíces. Mientras todos mis colegas de oficina gastaban íntegramente su magro salario en las cantinas del barrio, en los cines, en las mujeres, yo ahorraba, metódicamente, obsesivamente, peso por peso, centavo por centavo. En 1962, a los 25 años, compré mis primeras acciones en bolsa. Acciones de Telmex, a 12 pesos la unidad, una verdadera fortuna para mí en esa época. 120 pesos en total, el equivalente exacto a 2 meses de renta completos. Tuve que privarme de calefacción durante todo el invierno 1961-62 para ahorrar esa suma. Tuve frío, mucho frío, pero aguanté porque sabía que esas 10 pequeñas acciones eran el primer paso, el inicio de algo grande. Los años pasaron lentamente, metódicamente. Continué, acciones en la voz del gobierno, CETES, bienes raíces para renta, siempre discretamente, siempre sin jamás hablar de ello con nadie, ni siquiera con mis padres, ni siquiera más tarde con mi dulce Rosa, que me casé el 12 de junio de la pequeña iglesia de la Santísima Trinidad en la colonia Doctores. Ella solo conocía una parte de nuestros saberes, la parte oficial. No quería inquietarla con todos estos detalles financieros complicados. No quería que tuviera miedo, que se angustiara. Gestionaba todo en silencio, en la sombra, como un guardián invisible de nuestro futuro. ¿Quieren saber cómo continúa esta historia y qué lección definitiva este padre dio a su hijo ingrato? Dejen su like ahora y suscríbanse al canal. Los consejos del abuelo, porque lo que pasó después los dejará completamente sin palabras. Díganme en los comentarios, ¿creen que Vicente realmente actuó bien? ¿Desde qué ciudad de México nos están viendo en este momento? En 1975, a los 38 años, compré mi primer bien inmueble para rentar, un pequeño estudio de 35 metros cuadrados en la colonia Condesa, cerca del Parque México, por 85,000 pesos. Lo renté inmediatamente a 800 pesos mensuales a un joven estudiante de medicina de la UNAM. En 1983, a los 46 años, un departamento de 2 recámaras en Guadalajara, en el barrio de Chapala, 120,000 pesos rentado a 1,200 pesos mensuales. En 1991, a los 54 años, participación en un fideicomiso inmobiliario especializado en oficinas comerciales en la zona metropolitana. 150,000 pesos invertidos. Rendimiento anual del 9%. En 2005, a los 68 años, justo antes de la gran crisis financiera que sentía venir, leía diariamente El Universal, Reforma, El Financiero. Analizaba las tendencias, las señales de alerta, vendí todo, absolutamente todo, acciones, participaciones en fideicomisos, todo. Y coloqué la totalidad de ese dinero en bonos del gobierno alemán ultraseguros. Luego, en 2009, cuando los precios inmobiliarios y bursátiles estaban en su punto más bajo histórico, totalmente colapsados, lo recompré todo. Departamentos rematados. Acciones subvaluadas. Multipliqué mi patrimonio por 3 en 4 años. Hoy, en este mes de marzo de 2024, mientras estoy sentado en esta banca pública helada de la avenida Masaryk,
con mi vieja maleta de cuero café a mi lado. Mi patrimonio personal asciende a muy exactamente. Conozco esta cifra de memoria porque verifico mis cuentas todas las semanas. 4 departamentos en renta en la Ciudad de México y Guadalajara. Todos en gestión de renta profesional. 45 millones de pesos en cartera de acciones cuidadosamente diversificadas. 30% acciones mexicanas, 30% acciones europeas, 40% acciones estadounidenses y asiáticas. 30 millones de pesos repartidos en 3 contratos de seguro de vida diferentes. 12 millones en bonos del gobierno mexicano y alemán, y 18 millones dispersos en varias cuentas de ahorro y CETES. Todo esto gestionado silenciosamente, eficientemente, por 3 despachos de gestión patrimonial diferentes que nunca he mezclado. El licenciado Cervantes en Grupo Financiero, Paseo de la Reforma. La licenciada Patricia Chen en una firma internacional en Santa Fe. Y el licenciado Arnaldo en un excelente despacho independiente de gestión patrimonial familiar en Polanco. Pero para Roberto y Valentina, en su ignorancia absoluta y su ceguera codiciosa, yo era solo un viejo pobre, un jubilado indigente, que vivía penosamente de su miserable pensión de 7. Porque desde la muerte brutal de mi Rosa, desde esa terrible mañana de septiembre en que la encontré, sin vida en nuestra cama, había comenzado a observar a mi hijo único con un ojo prostemente diferente, nuevo, crítico, analítico, los pequeños comentarios fuera de lugar sobre el dinero, la impaciencia creciente en su voz, los cálculos financieros apenas disimulados, las miradas intercambiadas con Valentina. Quería saber, necesitaba estar absolutamente seguro antes de tomar mi decisión final, irrevocable, concerniente a la herencia de toda una vida de trabajo. Entonces organicé una prueba. Una prueba moral, silenciosa, metódica. Conscientemente interpreté el papel del anciano ligeramente disminuido, un poco confundido, financieramente dependiente. Dejé que Roberto gestionara completamente la venta de mi casa de Coyoacán, sin intervenir. Acepté, sin discutir, venir a vivir con él. Fingí no comprender sus alusiones cada vez más transparentes. Y observé, anoté mentalmente, registré en mi memoria cada traición, cada falta, cada humillación. En agosto de 2023, 7 meses después de mi instalación, Roberto solemnemente me pidió que firmara un poder notarial bancario. Papá, escúchame bien. Es realmente solo para facilitar las cosas en el día a día, para simplificarte la vida. Si alguna vez tienes un problema de salud, una hospitalización, un accidente, podría gestionar tus asuntos corrientes sin dificultad, pagar tus facturas, retirar dinero para tus necesidades, manejar tus cuentas. Es de sentido común, comprende. El poder estaba redactado de manera extremadamente amplia, muy general. Le daba teóricamente acceso a mis cuentas bancarias, la posibilidad legal de vender mis bienes inmuebles, de firmar documentos importantes en mi nombre, de disponer de mis haberes. Leí el documento 3 veces, muy lentamente, fingiendo buscar mis lentes, no comprender bien los términos jurídicos complicados, perderme en las frases. Luego finalmente, después de interpretar bien mi papel, dije con voz débil y resignada: «Está bien, hijo mío, está bien. Confío completamente en ti. Eres mi sangre». Y firmé delante de él ese poder. Pero lo que Roberto ignoraba totalmente, lo que no podía absolutamente saber, es que ese poder que él creía tan poderoso, solo cubría en realidad una sola y única cuenta, mi cuenta corriente ordinaria en Banamex, con exactamente en ese momento preciso 18,000 pesos. Mis verdaderas cuentas, mis verdaderos haberes, los 150 millones de pesos, estaban repartidos en 4 otros bancos completamente diferentes, bajo estructuras ligeramente diferentes, con poderes diferentes dados al licenciado Morales, perfectamente protegidos, totalmente inaccesibles para Roberto, herméticamente blindados. Exactamente 2 semanas después de haber firmado ese poder,
El 7 de septiembre de 2023, muy precisamente, sorprendí otra conversación telefónica, esta vez entre Valentina y su madre. Hablaba fuerte, muy fuerte, pensando que yo estaba completamente sordo como muchas personas mayores. Sí, mamá, está hecho. Finalmente tenemos el poder. Roberto lo obtuvo la semana pasada. El viejo firmó sin siquiera leer, como un idiota. En cuanto lo hayamos colocado en casa de retiro, vemos noviembre, principios de diciembre máximo, podremos vaciar tranquilamente sus cuentas y vender rápidamente lo que quede del departamento de Coyoacán. Si por milagro todavía hay algo, Roberto piensa que podemos recuperar fácilmente 100,000 o 150,000 pesos en total. Será absolutamente perfecto para finalmente rehacer toda la cocina como lo quiero desde hace años y partir 3 semanas de vacaciones de lujo a Cancún. Ya vi un hotel 5 estrellas magnífico en la zona hotelera a 70,000 pesos la semana. 100,000 pesos, 150,000 a lo mucho. Pensaba realmente, sinceramente, que eso era absolutamente todo lo que yo poseo en el mundo, toda mi fortuna. El resultado de esas vacaciones suntuosas en Cancún en un resort de lujo, pagadas directamente con el dinero robado a su viejo padre, expedido sin contemplaciones a un asilo sórdido de los suburbios lejanos. Mi corazón se apretaba en mi pecho, no realmente de tristeza, no de pena, sino de asco, un asco profundo. Vistalel, por primera vez en mi larga vida de padre, sentí asco puro por mi propio hijo, por mi propia carne y mi propia sangre. Fue exactamente en ese momento, en los días que siguieron a esa conversación reveladora de principios de septiembre de 2023, que tomé mi decisión final, mi decisión definitiva e irrevocable. Llamé al licenciado Eduardo Morales a su teléfono celular personal. Eduardo Morales, notario público reputado e íntegro de la colonia Roma, que conocía desde exactamente un hombre de confianza absoluta, un profesional irreprochable. Le expliqué toda la situación, absolutamente todo, sin ocultar nada, sin omitir, las humillaciones repetidas, los planes de colocación en casa de retiro, el poder obtenido bajo falsos pretextos, las conversaciones sorprendidas, todo. Me escuchó durante más de una hora con esa gravedad profesional tranquilizadora que caracteriza a los grandes notarios. Luego me dijo muy calmadamente: «Señor Ramírez, escúcheme bien. Usted tiene legalmente varias opciones jurídicas posibles. La más radical, la más definitiva sería una revocación pura y simple de donación por ingratitud manifiesta conforme a los artículos del Código Civil mexicano. Pero atención, hacen falta pruebas sólidas indiscutibles de ingratitud manifiesta. Pruebas documentadas, quería pruebas tangibles. Muy bien, las tenía. Iba a tenerlas. Inmediatamente comencé a documentar sistemáticamente, metódicamente, discretamente. Mi viejo teléfono celular, un Nokia 3010 básico que Roberto encontraba ridículo y pasado de moda, sobre el cual se burlaba regularmente, tenía una función de grabadora de voz que nadie sospechaba, que nadie conocía. Comencé a grabar conversaciones, los comentarios humillantes cotidianos, las discusiones detalladas sobre mis cuentas a vaciar, los planes precisos para colocarme en establecimiento, los cálculos financieros, todo, cada palabra, cada frase, cada traición capturada digitalmente, fechada, guardada. En octubre de 2023, la situación cotidiana se degradó aún considerablemente más. Valentina brutalmente comenzó a racionar, a limitar drásticamente mi comida. Come realmente demasiado para su edad, papá Vicente. Es muy malo para su salud frágil. Y además, francamente, cuesta una fortuna. Mi desayuno se resumía ahora a un simple café negro y una tortilla seca. El almuerzo muy a menudo un sobrante recalentado del día anterior, a veces gozos del anteanterior. Por la noche debía contentarme con un caldo claro de verduras y un yogur natural.
Mientras tanto, ellos se regalaban cotidianamente con platones enteros de quesos importados a 800 o 1000 pesos, de vinos finos de Querétaro y Baja California a 2000 pesos la botella, de carne de calidad superior, de postres lujosos. Adelgacé visiblemente, rápidamente. Mis trajes de lino flotaban sobre mi cuerpo adelgazado. Mis camisas blancas colgaban. Pero no decía absolutamente nada, ni una palabra de protesta. Simplemente continuaba observando, grabando, documentando. En noviembre de 2023, Roberto formalmente me anunció que era imperativo que contribuyera financieramente a los gastos mensuales del departamento. Papá, sé razonable. Vives aquí cómodamente desde ya casi 10 meses. Es completamente normal. Es incluso lo mínimo que participes en los gastos. 2.500 pesos al mes, francamente. No es realmente gran cosa. Es incluso muy poco. 2.500 pesos descontados mensualmente de mi pensión oficial de 7.000 pesos. Me dejaba entonces exactamente 4.500 pesos para vivir, para mis medicamentos numerosos, para mi ropa, para todo. Acepté inmediatamente sin la menor discusión. Por supuesto, hijo mío, es perfectamente normal, es justo. Y comencé a darle religiosamente esa suma cada primero de mes en efectivo, que él embolsaba sin siquiera un gracia. Todo mientras continuaba, recibiendo discretamente mis verdaderos ingresos mensuales, aproximadamente 50.000 pesos entre rentas netas, dividendos de acciones e intereses diversos sobre mis cuentas bancarias, separadas y secretas. Diciembre de 2023. El mes de las fiestas de fin de año, el mes sagrado de Navidad y el Día de Reyes, el mes donde absolutamente todo basculó definitivamente en mi decisión. Valentina organizaba una gran cena de Nochebuena suntuosa. 30 invitados prestigiosos. Champagne Moet en Chandon a 3, langosta foie gras, todo el gran lujo de Polanco desplegado sin retención. La mañana del 24 de diciembre, a las 9 en punto precisa, me convocó en la sala grande como se convoca a un empleado doméstico. Papá Vicente, escúcheme atentamente. Esta noche recibimos gente extremadamente importante. Clientes adinerados de Roberto, amigos muy influyentes, relaciones de negocios cruciales. Valdría realmente mucho más que se quedara tranquilamente encerrado en su cuarto toda la noche. Comprende bien su presencia en medio de nuestros invitados elegantes. ¿Cómo decirlo delicadamente? Hace realmente desorden. Un viejo caballero disminuido en medio de nuestros comensales. No es realmente muy elegante, para nada presentable. Le haré subir discretamente una bandejita de comida hacia las 8. Hace desorden. Esas 3 palabras terribles, las escuché con una claridad cristalina, grabadas en mi memoria y en mi Nokia. Mi teléfono estaba en mi bolsillo del saco de tweed, en marcha, grabando. Me levanté muy lentamente de mi sillón. Asentí con la cabeza sin una palabra y subí a mi cuarto del fondo del pasillo, solo, abandonado. La noche del 24 de diciembre, mientras abajo exactamente 34 personas reían ruidosamente, brindaban alegremente, se divertían en el departamento que yo había financiado en gran parte con mis 3 millones de pesos, comí mi bandejita de comida miserable, una rebanada de pavo frío, 2 papas hervidas sin mantequilla, una compota, escuchando el ruido ensordecedor de la fiesta, las risas, la música, la felicidad de los otros. Y ahí, sentado solo en mi cama en ese cuarto, tomé mi decisión final, absoluta, irrevocable, definitiva. El 26 de diciembre, 2 días después de Navidad, volví a llamar al licenciado Morales. Cita urgente solicitada. El 30 de diciembre a las 10 de la mañana precisa, estaba sentado en su elegante oficina de la colonia Roma. Me hizo sentar cómodamente en un sillón de cuero. Señor Ramírez, ¿está absolutamente seguro de querer proceder? Es una decisión extremadamente grave,
irrevocable. Puse calmadamente sobre su gran escritorio de caoba mi teléfono Nokia con todas las grabaciones de voz, 42 en total, fotos impresas, estados de cuenta bancarios oficiales, mostrando los descuentos mensuales de 2.500 pesos, testimonios escritos y firmados de la señora Guadalupe, mi gentil vecina del tercer piso, que había notado con inquietud mi pérdida de peso dramática y mis condiciones de vida deplorables. Todo, un expediente completo de hoy. El licenciado Morales examinó minuciosamente todos los documentos durante más de 1 hora y media, leyendo, releyendo, escuchando ciertas grabaciones, moviendo la cabeza, tomando notas. Luego finalmente levantó los ojos hacia mí, y vi en su mirada una cólera fría. Señor Ramírez, con este expediente extremadamente sólido, usted tiene muy ampliamente con qué proceder legalmente a una revocación de donación, por ingratitud manifiesta. El tribunal no podrá rechazar, es seguro, pero le propongo algo más completo, más definitivo. ¿Quieren saber exactamente qué plan jurídico devastador preparamos? ¿Y cómo Roberto y Valentina reaccionaron cuando descubrieron la verdad? Dejen su like y suscríbanse, porque lo que viene los dejará sin aliento. Díganme en comentarios, ¿harían lo mismo que Vicente? ¿De qué estado de México nos ven? Me explicó entonces su plan jurídico detallado. Primero, establecer inmediatamente un nuevo testamento en forma auténtica, revocando explícitamente todos los testamentos previos que yo hubiera podido hacer. En este nuevo testamento, Roberto sería desheredado al máximo legalmente permitido por la ley mexicana. Recibiría únicamente su reserva hereditaria obligatoria como hijo único, la mitad de mi patrimonio total, es decir, aproximadamente 7. La otra mitad, más de 75 millones de pesos, serían legados a diversas obras caritativas cuidadosamente escogidas que había decidido apoyar. Segundo, lanzar inmediatamente un procedimiento judicial oficial de revocación de la donación disfrazada concerniente al departamento de la avenida Massart. Con todas las pruebas sólidas de ingratitud manifiesta que había acumulado, el tribunal podría y debería ordenar el retorno jurídico del bien a mi patrimonio personal. Tercero, proteger inmediatamente, sin esperar, todos mis haberes financieros mediante una modificación urgente de los beneficiarios de mis 3 seguros de vida y un cambio completo de los mandatarios autorizados sobre todas mis cuentas de gestión patrimonial. Señor Ramírez, concluyó gravemente el licenciado Morales, mirándome directamente a los ojos, si usted implementa este plan jurídico en su integralidad, su hijo Roberto no recibirá prácticamente nada de su parte en vida, y muy poco a su fallecimiento. ¿Está realmente, sinceramente, profundamente en paz con esta decisión tan radical? Reflexioné largamente, profundamente. 10 segundos, 20 segundos. Luego respondí con voz firme y clara. Licenciado Morales, mi hijo deliberadamente escogió el dinero antes que el amor paternal. Conscientemente escogió la humillación calculada antes que el respeto filial. Voluntariamente escogió la codicia ciega antes que la gratitud elemental. No le debo legalmente más nada, absolutamente nada, salvo exactamente lo que la ley mexicana me obliga estrictamente a dejarle. Ni un peso más. Proceda inmediatamente. El 5 de enero de 2024, todos los documentos jurídicos estaban oficialmente firmados ante testigos. El 8 de enero, todas las modificaciones bancarias y financieras estaban efectuadas y registradas. El 10 de enero, el procedimiento oficial de revocación estaba formalmente lanzado en justicia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y yo, Vicente Ramírez, 87 años, continuaba imperturbablemente interpretando mi papel de viejo padre, disminuido e ingenuo en el departamento de la avenida Massart, esperando pacientemente, calmadamente, el momento apropiado. Las semanas siguientes fueron un descenso progresivo, metódico, implacable hacia el infierno cotidiano. Valentina se volvió aún mucho más dura, aún más cruel. Papá Vicente, al menos podría hacer la limpieza completa de su cuarto.
No sirve estrictamente para nada aquí. Es totalmente inútil. Un peso muerto. Roberto, él evitaba sistemáticamente mi mirada. Pienso sinceramente que comenzaba a sentir cierta vergüenza difusa, un malestar, pero no suficientemente para cambiar concretamente de comportamiento. No bastante para oponerse a su esposa. En febrero de 2024, voluntariamente fingí caerme en la escalera interior, nada realmente grave, solo una pequeña caída cuidadosamente controlada que me valió un hermoso moretón violáceo de 8 centímetros en el brazo izquierdo. Inmediatamente llamé a la señora Guadalupe para que constatara y testimoniara. Subió corriendo espantada, tomó varias fotos detalladas con su teléfono. Señor Ramírez, esto es absolutamente inadmisible. Debería presentar una denuncia inmediatamente por maltrato de personas vulnerables. Le pedí gentilmente que guardara simplemente las fotos preciosamente. Señora Guadalupe, serán muy útiles muy pronto. Confíe en mí. Luego llegó el momento tan esperado, el viernes 15 de marzo. Un viernes por la tarde gris y frío. Roberto regresó del trabajo hacia las 6:30 de la tarde. Valentina lo esperaba en la sala. Lo escuché claramente desde mi cuarto donde leía. Cariño, tenemos que hablar seriamente de tu padre. Esta situación ya no puede durar ni un solo día más. Tiene que irse inmediatamente desde este fin de semana. Roberto dudó débilmente. Pero Valentina, piénsalo. No podemos echarlo brutalmente así como a un perro. Sí podemos perfectamente. Este departamento está legalmente a tu nombre. Jurídicamente tenemos totalmente el derecho. Que se vaya a un hotel algunos días. Luego encontraremos rápidamente una casa de retiro barata. Ya vi un establecimiento aceptable en Ecatepec. 500 pesos al mes, todo incluido. Con su pensión podrá pagar ampliamente. Y nosotros estaremos finalmente tranquilos, libres, desembarazados. Escuché a Roberto suspirar largamente, luego finalmente aceptar cobardemente. Está bien, lo hacemos este fin de semana. Entonces a la mañana siguiente, sábado 16 de marzo, 8:45 en punto preciso, Roberto entró brutalmente en mi cuarto sin tocar, sin anunciarse. Estaba tranquilamente leyendo mi ejemplar de Reforma de la mañana. Se plantó frente a mí, brazos cruzados. Papá, tenemos que hablar seriamente ahora. Lo miré muy calmadamente por encima de mis lentes de lectura. Sí, hijo mío, te escucho. Escúchame bien, papá. La situación actual ya no puede continuar así. Vives aquí desde ya más de 14 meses. No pagas prácticamente nada a pesar de los 1.500 pesos ridículos, y francamente se ha vuelto extremadamente complicado para nosotros, para nuestra pareja, para nuestra vida. Valentina y yo realmente necesitamos espacio, libertad, intimidad. ¿Comprendes eso, espero? Asentí lentamente con la cabeza. Comprendo perfectamente, Roberto. Bien, muy bien. Entonces, aquí está exactamente lo que hemos decidido juntos. Vas a hacer tus maletas hoy mismo, ahora mismo. Mañana domingo por la mañana. Te vas definitivamente. Ya reservé una habitación de hotel por una semana en Tlalnepantla, el Hotel Fiesta Inn, cerca del metro. Enseguida, en los días que vienen, te encontraremos un lugar decente en casa de retiro en el Estado de México. Una habitación de hotel en Tlalnepantla, ni siquiera dentro de la Ciudad de México propiamente dicha. Un suburbio gris y triste. Y todas tus cosas personales, tu ropa, tus libros, te las haremos seguir después en cajas. Toma solo lo estrictamente necesario para una semana. Me levanté lentamente, difícilmente, como un hombre muy viejo y cansado. Saqué mi vieja maleta de cuero café gastada del fondo del closet. Comencé a doblar meticulosamente algunas camisas blancas, un pantalón de vestir, mis medicamentos cotidianos numerosos. Roberto me miraba hacer, visiblemente incómodo a pesar de todo. Papá, por favor, no lo tomes a mal, no me guardes rencor, es realmente mejor para absolutamente todo el mundo.
Para ti también, verás. En casa de retiro estarás realmente bien. Tendrás mucha gente de tu edad. Actividades adaptadas, animaciones, como si yo fuera efectivamente un niño retrasado que se coloca en una colonia de vacaciones especializada. Cerré cuidadosamente mi maleta. Listo, Roberto. Estoy completamente preparado, frunció el ceño, sorprendido. ¿Ahora? ¿Inmediatamente? Pero papá, dije que era para mañana por la mañana. Prefiero irme inmediatamente ahora mismo, ¿para qué esperar inútilmente hasta mañana? Mejor acabar con esto ahora. Un largo silencio pesado. Luego Valentina apareció súbitamente en el marco de la puerta. Brazos cruzados, sonriente. Excelente. Perfecto. Así podremos comenzar a vaciar y rehacer completamente este cuarto desde esta misma tarde. Ya contacté ayer a un decorador de interiores. Viene el lunes por la mañana para los presupuestos. Bajamos los tres en silencio. En el elevador, estrecho, nadie pronunciaba la menor palabra. Tenía mi maleta café en la mano, mi viejo abrigo gris, sobre la espalda, mi bufanda beige, que mi querida Rosa me había tiernamente tejido hace exactamente 15 años. Llegamos al vestíbulo de entrada elegante. El portero, el señor Martínez, inmediatamente nos miró. Vio mi maleta, mi aire resignado. Comprendió todo en 2 segundos. Sus ojos se abrieron grandes de estupefacción y horror. Fue exactamente ahí que Roberto pronunció la frase fatídica que yo esperaba secretamente, aquella que sellaba absoluta y definitivamente su destino. Se giró hacia el señor Martínez y con voz fuerte, muy fuerte, para que absolutamente todo el mundo escuchara bien, la señora Guadalupe justamente regresaba de sus compras matinales. Don Francisco bajaba a pasear a su chihuahua. 2 otros vecinos atravesaban el vestíbulo. Declaró solemnemente: «Señor Martínez, escúcheme atentamente. A partir de ahora, de este minuto preciso, mi padre ya no vive aquí. Esta casa ya no es la suya, para nada. Si alguna vez intenta regresar, tocar el timbre, entrar, usted le impedirá formalmente entrar, le prohibirá el acceso. Está muy bien comprendido, es una orden formal». El señor Martínez abrió la boca, visiblemente chocado, horrorizado. Me miró con una inmensa tristeza. «Pero señor Roberto, es su padre de todas formas. Dije que le impida formalmente entrar. Es una orden directa». La señora Guadalupe brutalmente soltó su bolsa de compras que cayó al suelo. Don Francisco se quedó completamente congelado. Los otros 2 vecinos se detuvieron en seco. Valentina, ella sonreía ampliamente. Una sonrisa fría, victoriosa, triunfante. Y yo, Vicente Ramírez, 87 años, salí calmadamente del edificio. Atravesé lentamente la amplia banqueta y me senté en la banca pública de madera justo frente a la entrada. Delicadamente puse mi maleta a mi lado y esperé. Sin una sola palabra, sin una sola lágrima, sin ninguna protesta. Solo con esa pequeñísima sonrisa en la comisura de los labios, porque sabía exactamente lo que iba a pasar en exactamente. Roberto y Valentina subieron de nuevo al departamento, probablemente para celebrar su victoria. La señora Guadalupe se precipitó a acercarse a mí, las lágrimas en los ojos. «Señor Ramírez, esto es una vergüenza absoluta, una vergüenza. No puede quedarse ahí afuera. Hace terriblemente frío. Venga inmediatamente a mi casa, se lo suplico». Sacudí suavemente la cabeza. «Gracias infinitamente, querida señora Guadalupe, pero prefiero sinceramente quedarme aquí solo un momento, un pequeñito momento». Ella insistió desesperadamente. «Pero va a agarrar la muerte, una pulmonía. No se preocupe absolutamente por mí. Le aseguro que todo va a salir muy bien muy pronto». Las horas pasaron lentamente. 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la tarde en punto. La noche caía progresivamente sobre la Ciudad de México. Hacía cada vez más frío, un frío penetrante de marzo. De vez en cuando un vecino pasaba, me lanzaba una mirada incómoda, chocada, indignada.
Algunos me ofrecían espontáneamente ayuda. Rechazaba cortésmente cada vez. Estoy muy bien, muchas gracias. En la ventana iluminada del quinto piso veía distintamente a Valentina, que me observaba regularmente. Se reía. Debía ciertamente decirse con satisfacción. El viejo finalmente comprendió. Se fue como un perro golpeado. Ganamos. Pero lo que ella no sabía absolutamente, lo que Roberto tampoco sabía, es que mientras yo estaba pacientemente sentado en esa banca incómoda, el licenciado Morales estaba precisamente terminando la última etapa crucial del plan jurídico. A las 8:30 en punto preciso, había expresamente pedido esta hora simbólica. Su asistente personal, el licenciado Durán, debía entregar en mano propia directamente a Roberto una citación oficial en justicia por revocación de donación por ingratitud manifiesta caracterizada y por demanda de restitución inmediata del departamento. A las 8:35 exactamente, escuché el timbre estridente del interfón, luego voces en el vestíbulo. El señor Martínez hablaba con alguien. Sí, señor, es en el quinto piso, departamento B. Pasos decididos en la escalera. Algunos minutos interminables más tarde, gritos, alarido. La voz de Roberto completamente en pánico. ¿Qué es este delirio completo? La voz de Valentina vuelta súbitamente histérica. ¿Una revocación? Pero es totalmente imposible. No tiene estrictamente nada que revocar. No posee absolutamente nada. Es un pobre. Sonreí interiormente y continué esperando calmadamente. Exactamente 10 minutos más tarde, Roberto bajó como tromba, devorando las escaleras. Salió brutalmente del edificio. Me vio inmediatamente en la banca. Se precipitó hacia mí, el documento jurídico temblando en su mano, el rostro completamente pálido. «Papá, ¿qué es esto? Explícame». Levanté muy lentamente los ojos hacia él, muy calmadamente. «Eso, hijo mío, es simplemente la realidad jurídica que te has obstinado en no querer ver. Pero este documento oficial dice que revocas una donación de 3 millones de pesos para la compra de este departamento. Es completamente absurdo, delirante. Nunca me diste 3 millones de pesos, jamás». Lentamente saqué de mi bolsillo interior un sobre Kraft. Se lo tendí a Roberto. «Ábrelo, lee». Abrió con manos temblorosas. Adentro, un estado de cuenta bancario oficial fechado muy precisamente el 15 de agosto de 2.000 de pesos de mi cuenta personal, hacia la cuenta de Roberto, con la mención explícita, ayuda compra departamento Avenida Masaryk, y debajo, un intercambio completo de emails entre Roberto y yo, impresos, donde me agradecía calurosamente por esta donación extremadamente generosa. El rostro de Roberto instantáneamente viró al gris ceniza. Están listos para descubrir el momento exacto donde Vicente revela su fortuna de 150 millones de pesos y la reacción devastadora de Roberto. Den like y suscríbanse porque lo que sigue es absolutamente épico. Díganme, ¿merecía Roberto esta lección? ¿Desde dónde nos ven en México? Pero papá, eso fue un préstamo, no una donación, un simple préstamo familiar. Ningún contrato de préstamo fue jamás firmado. Roberto, ningún documento, ningún reembolso fue efectuado en 5 años, ni un solo peso. Jurídicamente, legalmente, es entonces una donación pura. Y según el Código Civil mexicano, toda donación puede ser revocada por causa de ingratitud manifiesta, lo cual tengo en abundancia, en enorme cantidad. ¿De qué hablas exactamente? ¿Qué ingratitud? Te acogí generosamente en mi casa durante más de un año. Saqué mi teléfono Nokia de mi bolsillo. ¿Quieres escuchar? Tengo exactamente 42 grabaciones de audio, conversaciones detalladas entre tú y Valentina, donde planean minuciosamente colocarme en casa de retiro para vaciar tranquilamente mis cuentas, donde discuten de rentar mi cuarto por Airbnb, por 32,000 pesos mensuales, donde Valentina me trata explícitamente de peso de carga, donde ella dice textualmente que hago desorden.
Tengo igualmente testimonios escritos y firmados de 3 vecinos sobre las condiciones deplorables en las cuales me hiciste vivir. La limitación drástica de comida, la exigencia absurda de 2.500 pesos de renta mensual sobre mi magra pensión, las humillaciones repetidas. Todo, absolutamente todo, está documentado, grabado, probado. Roberto temblaba de todos sus miembros. Papá, podemos hablar calmadamente, encontrar un arreglo. No hay estrictamente nada que discutir, Roberto. Nada más. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se pronunciará en las semanas que vienen. Pero ya puedo decirte con certeza lo que va a pasar. La donación será jurídicamente revocada. Este departamento volverá a ser legalmente mío. Enseguida, lo venderé o lo rentaré. Pero tú y Valentina tendrán que irse, mudarse. Hice una larga pausa dramática, y en cuanto a mi herencia futura, Roberto me interrumpió desesperado. Pero papá, yo soy tu hijo único. Tengo legalmente derecho a todo, a la totalidad. Sacudí firmemente la cabeza. No, Roberto, como hijo único tienes derecho a la mitad en reserva, obligatoria según la ley mexicana. Pero hice establecer un nuevo testamento hace exactamente 3 meses en la oficina del licenciado Morales. La porción disponible, la otra mitad que puedo legar absolutamente libremente, irá íntegramente a obras caritativas cuidadosamente seleccionadas. Tendrás exactamente lo que la ley mexicana me obliga a darte, el estricto mínimo. Nada más, nunca más. Pero, ¿cuánto tienes exactamente en total? Valentina había bajado corriendo, y se encontraba ahora detrás de Roberto, jadeante. Ella también quería desesperadamente saber. Miré largamente a mi hijo, luego a mi nuera, y pronuncié la cifra lentamente, distintamente. 150 millones de pesos. El silencio fue absolutamente ensordecedor. Valentina llevó la mano a su boca, los ojos desorbitados. Roberto literalmente se tambaleó como golpeado físicamente. ¿Qué? 150 millones de pesos. Roberto, ese es mi patrimonio personal actual. 4 departamentos en renta en la Ciudad de México y Guadalajara, todos en gestión de renta profesional. Un portafolio de acciones cuidadosamente diversificadas, 3 seguros de vida, bonos del gobierno, cuentas de ahorro y CETES, todo gestionado silenciosamente, eficientemente, discretamente desde hace 66 años. Recibirás aproximadamente 75 millones de pesos como tu reserva legal, obligatoria. El resto, más de 75 millones de pesos, irá a la Cruz Roja Mexicana, a Médicos Sin Fronteras, a Cáritas México y a la Fundación UNAM, organizaciones que saben auténticamente lo que significa ayudar a los más desfavorecidos, a los más vulnerables. Valentina se puso a gritar como una loca. Pero es totalmente imposible. Usted es un viejo pobre, un miserable. No tiene nada, absolutamente nada, vive patéticamente de su pensioncita ridícula. Es exactamente lo que quería hacerles creer, Valentina. Para ver, para probar, para saber definitivamente si mi hijo me amaba sinceramente por mí, por lo que soy, o únicamente por lo que esperaba ávidamente heredar. Ahora lo sé. Tengo mi respuesta. Me levanté lentamente, y para su información precisa, no voy absolutamente a una habitación de hotel miserable en Tlalnepantla. Voy a mi departamento, mi verdadero departamento personal, 150 metros cuadrados en la zona rosa, con vista panorámica al Ángel de la Independencia y al Paseo de la Reforma, un bien inmueble que poseo desde 1987 y del cual ustedes ignoraban totalmente la existencia. Hice entregar e instalar mis muebles favoritos la semana pasada. Sabía perfectamente que este momento llegaría. Me había preparado. Tomé firmemente mi maleta. Y una última cosa importante. En la citación que acaban de recibir, está claramente indicado que tienen exactamente 15 días para liberar los lugares, ni un día más. Pasado este plazo, el desalojo será ordenado por el oficial judicial.
Les aconsejo vivamente buscar un alojamiento rápidamente, con sus medios financieros, quizás algo más modesto. Tlalnepantla, por ejemplo, o Ciudad Nezahualcóyotl. Y me fui. Definitivamente. Atravesé la avenida Masaryk, mi maleta en la mano, bajo la mirada de la señora Guadalupe, que aplaudía frenéticamente desde su ventana, bajo la mirada de don Francisco, que levantaba el pulgar en señal de victoria, bajo la mirada atónita y admirativa del señor Martínez. Detrás de mí, escuchaba a Valentina gritar histéricamente: «No, no, no es posible. Haz algo, Roberto, haz algo», y a Roberto, totalmente derrumbado, completamente silencioso. Tomé un taxi, le di al conductor la dirección de mi departamento en la zona rosa. Durante todo el trayecto, pensaba en mi querida Rosa. ¿Cómo hubiera estado orgullosa de mí en este momento? ¿Cómo hubiera aprobado esta decisión? Llegué a mi edificio. El portero, el señor Ramón, me conocía bien porque había venido regularmente durante las últimas semanas para supervisar los arreglos. «Buenas noches, don Vicente. Su departamento lo está esperando. Todo está listo como usted lo pidió». Subí en el elevador hasta el 10º piso. Abrí la puerta de mi departamento. Y ahí, en ese espacio luminoso, espacioso, con esos grandes ventanales que daban sobre el Paseo de la Reforma iluminado, con los muebles de rosa cuidadosamente dispuestos, los libros en los estantes, las fotos familiares, las verdaderas, las de antes, cuando Roberto era niño y me amaba sinceramente, sentí finalmente paz. Paz profunda, libertad, dignidad recuperada. Esa noche dormí profundamente por primera vez en 14 meses, sin miedo, sin ansiedad, sin humillación. Los días siguientes fueron tranquilos. Recibí una llamada del licenciado Morales. «Señor Ramírez, el abogado de su hijo acaba de contactarme. Quiere negociar. Propone que usted retire la demanda de revocación a cambio de que Roberto se comprometa a cuidarlo mejor». Me reí. Una risa corta, amarga. «Licenciado, dígale a ese abogado que no hay absolutamente nada que negociar. El procedimiento continúa, sin modificación». «Entendido, señor Ramírez. También debo informarle que Roberto intentó acceder a la cuenta bancaria cubierta por el poder notarial que usted le dio. Descubrió que solo contenía 18,000 pesos. Sonreí. «Perfecto, exactamente como estaba previsto». Las semanas pasaron. Roberto intentó llamarme 47 veces. Dejó 23 mensajes de voz, todos rogando, suplicando, prometiendo cambiar. «Papá, por favor, perdóname». Fue Valentina. Ella me manipuló. «Yo realmente te amo. Eres mi padre. Por favor, retira la demanda. Te prometo que todo será diferente». No respondí ni una sola vez. Borré cada mensaje sin escucharlo completamente. Porque había aprendido durante mi larga vida que las palabras son baratas, extremadamente baratas. Son los actos los que revelan el verdadero carácter de una persona. Y los actos de Roberto durante 14 meses habían revelado todo lo que necesitaba saber. El 15 de abril de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México rindió su sentencia. La donación de 3 millones de pesos estaba oficialmente revocada por ingratitud manifiesta caracterizada. El departamento debía legalmente volver a mi patrimonio personal. Roberto y Valentina tenían exactamente 30 días calendario para dejar definitivamente los lugares. El juez había sido particularmente severo en los considerandos escritos. Cito textualmente: «La actitud del demandado hacia su padre constituye una violación grave y caracterizada de los deberes morales más elementales de un hijo. Las pruebas vertidas al expediente demuestran, sin ninguna ambigüedad, una voluntad deliberada de humillar y explotar financieramente a una persona mayor vulnerable. La revocación está plenamente justificada y acordada». Roberto apeló evidentemente, pero la apelación fue pura y simplemente rechazada en octubre de 2000. Decidí rentarlo a una joven familia meritoria con 3 niños por 24,000 pesos al mes, muy ampliamente por debajo del precio del mercado, que sería de 45. La señora Petit,
la madre, me envía una tarjeta de agradecimiento manuscrita todos los meses. Niños me llaman afectuosamente abuelito Vicente, cuando paso personalmente a cobrar la renta. En cuanto a Roberto y Valentina, finalmente encontraron un departamento destartalado de 2 cuartos en Ciudad Nezahualcóyotl, 50 metros cuadrados, 8,000 pesos al mes. Valentina tuvo que volver a trabajar, ella que no había tenido el menor empleo desde hace 10 años, aprovechando cómodamente de la situación financiera de la pareja. Encontró un puesto de asistente administrativa en una pequeña empresa de Iztapalapa. Salario, 11,000. Roberto, él, gana aproximadamente 18,000 pesos como gerente medio en una empresa de logística. Juntos llegan penosamente a cerrar los fines de mes. Las vacaciones de ensueño en Cancún se terminó definitivamente. Los bolsos de lujo de Valentina fueron revendidos en Mercado Libre. La bella vida despreocupada se evaporó brutalmente. Un día, aproximadamente 6 meses después de la sentencia, en septiembre de 2024, Roberto se presentó en mi edificio en la zona rosa. El señor Ramón me llamó por el interfón. Don Vicente, su hijo está aquí en el vestíbulo. Pide verlo. Dudé, largamente. Luego respondí, dígale que suba. Roberto entró en mi departamento. Había envejecido, mucho. En 6 meses parecía haber envejecido 10 años. Ojeras profundas. Rostro demacrado. Ropa gastada. Se sentó en el sofá. Bajó la cabeza. Papá, vengo a pedirte perdón, sinceramente, sin condiciones. No vengo a pedirte dinero. No vengo a suplicarte que cambies tu testamento. Vengo solo a decirte que me equivoqué. Terriblemente, imperdonablemente. Guardé silencio. Lo dejé hablar. Perdí a mi padre por codicia, por estupidez, por debilidad frente a Valentina. Y ahora vivo en el infierno cotidiano con una mujer que me desprecia porque ya no tengo dinero, que me culpa de haber perdido la herencia, que me hace pagar cada día mi error. Lágrimas corrían por sus mejillas. No te pido que me perdones, papá. Sé que lo que hice es imperdonable. Solo quería que supieras que comprendo, que lo lamento, que daría cualquier cosa por regresar el tiempo atrás. Lo miré largamente. Ese hombre de 55 años que lloraba delante de mí era mi hijo, mi sangre, mi única familia. Y sentí nada, ninguna compasión, ningún deseo de consolar, ningún impulso de perdonar. Solo un vacío frío. Roberto, dije finalmente con voz calmada, aprecio que hayas venido, aprecio tus disculpas, pero no cambian nada, absolutamente nada. Hiciste tus elecciones, asumes las consecuencias. Eso es todo. Se levantó, asintió. Comprendía. Puedo al menos saber, en tu testamento, las organizaciones caritativas que elegiste. La Cruz Roja Mexicana recibirá 25 millones. Médicos Sin Fronteras 20 millones. Cáritas México 15. La Fundación UNAM 15 millones. Y tú recibirás tu reserva legal, 75 millones de pesos. Sus ojos se agrandaron. 75 millones. Pero papá, eso es enorme. Es más de lo que jamás hubiera imaginado. Es exactamente lo que la ley me obliga a darte. Ni un peso más, ni un peso menos. Y francamente, Roberto, si la ley me permitiera darte menos, lo haría. Se fue. No lo he vuelto a ver desde entonces. ¿Quieren saber cómo Vicente vive ahora su libertad y cuál es la lección final de esta historia? Den like, compartan y suscríbanse porque el último capítulo los va a emocionar profundamente. Díganme, ¿habrían perdonado a Roberto? ¿De qué parte de México nos siguen? Hoy, en este inicio de año 2025, tengo 88 años recién cumplidos el pasado 15. Vivo solo pero feliz en mi hermoso departamento de la zona rosa. Cada mañana me despierto a las 7 de la mañana con la luz del sol entrando por los grandes ventanales que dan al Paseo de la Reforma. Preparo mi café en la cafetera italiana que Rosa me regaló para nuestro 30 aniversario de bodas. Pan dulce de la panadería Don Toño de la esquina. Mermelada de guayaba casera que la señora Petit, mi inquilina de Polanco, me trae cada mes.
Desayuno tranquilamente mientras leo Reforma, El Universal y El Financiero. Aún me intereso por los mercados, por las inversiones, por la economía. Es una pasión que nunca me abandonará. A las 9 de la mañana salgo a caminar. 30 minutos al día, todos los días, sin falta. Camino por el Paseo de la Reforma hasta el Ángel de la Independencia. Me detengo en el monumento, observo a la gente pasar. Turistas tomando fotos, oficinistas apurados, vendedores ambulantes, la vida de la Ciudad de México en todo su esplendor, su caos, su belleza. Los martes y jueves visito la Biblioteca Vasconcelos. Me he inscrito en un club de lectura para personas mayores. Leemos a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, a Juan Rulfo, a Elena Poniatowska. Discutimos, debatimos, compartimos. Son personas de mi edad, con historias similares, con vidas largas y ricas. He hecho amigos verdaderos ahí. Don Armando, 82 años, antiguo profesor de filosofía de la UNAM. Doña Esperanza, 79 años, exenfermera del Hospital General. Don Miguel, 85 años, antiguo ingeniero de petróleos mexicanos. Personas íntegras, cultas, interesantes. Almorzamos juntos a menudo después de las sesiones de lectura. En pequeños restaurantes tradicionales del centro histórico. Pozole en casa de Toño. Tacos de canasta en el fogoncito. Mole en el café de Tacuba. Platillos sencillos pero deliciosos. Conversaciones profundas pero ligeras. Los miércoles visito el Museo Nacional de Antropología. Tengo un pase anual. Conozco cada sala de memoria, pero cada visita revela algo nuevo, un detalle que no había notado, una pieza que cobra nuevo significado. La historia de nuestro México profundo, antiguo, magnífico. Los viernes por la tarde, sin falta desde hace ya 8 meses, visito las oficinas de las 4 organizaciones caritativas que recibirán mi herencia en la Cruz Roja Mexicana. Me conocen bien. Hablo con el director de desarrollo, el licenciado Gutiérrez. Me muestra los proyectos en curso, las ambulancias que necesitan renovar, los programas de capacitación de paramédicos, los centros de acopio para desastres naturales. Le pregunto detalles, costos exactos, impacto medible, transparencia financiera. Quiero saber exactamente cómo se utilizarán mis 25 millones de pesos. Cada peso, cada centavo. En Médicos Sin Fronteras, me reúno con la doctora Patricia Hernández, coordinadora regional para Latinoamérica. Me cuenta sobre las misiones en zonas de conflicto, en regiones marginadas de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca. Médicos que arriesgan sus vidas para atender a quienes nadie más atiende. Mis 20 millones de pesos financiarán clínicas móviles, medicamentos, equipamiento médico, formación de personal local. Vidas salvadas. Literalmente. Concretamente, en Cáritas México conozco al padre Bernardo, un jesuita de 68 años que dedica su vida a los más pobres. Me lleva a visitar comedores comunitarios en Iztapalapa, en Chalco, en Ecatepec. Lugares donde familias enteras llegan cada día porque no tienen nada, absolutamente nada para comer. Niños con caras de hambre, madres desesperadas, ancianos abandonados. Mis 15 millones de pesos alimentarán a miles de personas durante años. Pan, frijoles, arroz, tortillas, agua limpia, dignidad básica. En la Fundación UNAM me reúno con el rector de área de becas, el doctor Ramírez Soto. Me explica el programa de becas para estudiantes brillantes de escasos recursos, jóvenes de comunidades indígenas, de zonas rurales, de familias humildes que tienen el talento pero no los medios. Mis 15 millones de pesos becarán completamente aproximadamente 500 estudiantes durante toda su carrera universitaria. 500 jóvenes que cambiarán sus vidas, sus familias, sus comunidades. 500 futuros médicos, ingenieros, maestros, abogados que transformarán México. Cada viernes, después de estas visitas, regreso a mi departamento con el corazón lleno, lleno de propósito, lleno de sentido,
lleno de paz, porque esos 75 millones de pesos que Roberto hubiera desperdiciado en lujos vacíos, en viajes superficiales, en consumo absurdo, harán una diferencia real, tangible, medible en el mundo. Salvarán vidas, alimentarán hambrientos, educarán mentes brillantes, darán esperanza a desesperados. Esa es mi verdadera herencia. No el dinero en sí, sino el impacto que tendrá, el bien que hará, las vidas que tocará. Los sábados recibo la visita de la familia Petit, mis inquilinos de Polanco. Mariana, la madre 38 años, maestra de primaria. Jorge, el padre 42 años, contador en una empresa mediana. Y sus 3 hijos, Sofía de 12 años, Diego de 9 y la pequeña Valentina de 5. Sí se llama Valentina, pero es una Valentina completamente diferente. Dulce, inocente, pura. Todo lo que mi nuera nunca fue. Los niños me traen dibujos. Sofía me muestra sus calificaciones, puros 10. Diego me cuenta sobre su equipo de fútbol. Acaban de ganar un torneo. La pequeña Valentina se sienta en mis rodillas y me pide que le cuente historias de cuando México era diferente, de cuando yo era joven. Les cuento sobre la Ciudad de México de los años 40 y 50. Escuchan con los ojos abiertos grandes, fascinados. Para ellos soy como un libro de historia viviente. Para mí, son la familia que Roberto decidió que yo no merecía. Mariana y Jorge me invitan regularmente a comer con ellos en el departamento de Polanco, mi antiguo departamento que ahora es su hogar. No siento nostalgia, no siento tristeza, solo satisfacción de ver a una familia verdadera, amorosa, unida, viviendo allí. Mariana cocina maravillosamente. Chiles en nogada, que superan los de cualquier restaurante. Mole poblano, que me recuerda al de mi madre, doña Carmen. Tamales oaxaqueños envueltos con amor y cuidado. Comemos juntos alrededor de la mesa grande del comedor. Conversamos, reímos, compartimos. Esto es lo que una familia debe ser. Esto es lo que Roberto nunca me dio durante esos 14 meses de infierno. Los domingos asisto a misa en la Catedral Metropolitana, no porque sea particularmente religioso, nunca lo he sido mucho, pero porque la arquitectura me conmueve, la música del órgano me tranquiliza y la sensación de continuidad histórica me conecta con algo más grande que yo mismo. Después de misa camino por el Zócalo, me siento en las bancas de la plaza, observo las danzas aztecas, los vendedores de artesanías, las familias con niños comiendo helados, México en toda su diversidad, su color, su vitalidad. Por las tardes escucho música clásica en mi departamento. Tengo una excelente colección de discos de vinilo que he acumulado durante décadas. Beethoven, Mozart, Brahms, pero también Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Chabela Vargas, la música universal y la música de mi tierra. Me siento en mi sillón favorito, el mismo donde Rosa se sentaba a tejer con un buen libro y una copa de vino tinto mexicano. De los viñedos de Querétaro o de Baja California. México produce vinos excelentes ahora. El mundo ha cambiado tanto. Leo biografías principalmente. Me fascinan las vidas de otras personas. Cómo enfrentaron desafíos, cómo tomaron desafíos, cómo tomaron decisiones difíciles, cómo construyeron legados. Recientemente leí la biografía de Benito Juárez, un indígena zapoteco que se convirtió en presidente de México, que defendió la República contra un imperio europeo, que estableció la separación entre Iglesia y Estado, que transformó México. Me identifico con su perseverancia, su dignidad inquebrantable, su compromiso con principios más allá del beneficio personal. También leo sobre empresarios. Carlos Slim, su padre, Julián Slim Haddad, que llegó a México desde el Líbano sin nada y construyó un imperio. La importancia del ahorro disciplinado, de la inversión inteligente, de la visión a largo plazo. Esas son las historias que me inspiran, no las de gente que heredó riqueza y la desperdició, sino las de gente que la construyó desde cero y la utilizó con propósito.
2 veces al mes visito a mi médico, el doctor Sánchez, un geriatra excelente en el Hospital Ángeles del Pedregal. A mis 88 años, tengo achaques por supuesto. Presión arterial alta controlada con medicamentos. Artritis en las rodillas que me dificulta subir escaleras. Vista debilitada que requiere lentes más gruesos cada año. Pero en general, para mi edad, estoy notablemente bien. El doctor Sánchez me lo dice en cada consulta. Don Vicente, usted está en mejor forma que muchos de mis pacientes de 70 años. ¿Su secreto? Le respondo siempre lo mismo. Doctor, el secreto es tener un propósito. Una razón para levantarse cada mañana. Proyectos que importan. Y paz mental. La paz mental es medicina. Porque desde que me fui de aquel departamento de Polanco, desde que recuperé mi dignidad, mi autonomía, mi libertad, mi salud mejoró notablemente. Durante aquellos 14 meses con Roberto y Valentina, había desarrollado insomnio crónico, dolores de estómago constantes por el estrés, pérdida de apetito por la comida racionada y las humillaciones. Todo eso desapareció en cuestión de semanas después de mudarme a mi propio espacio. El cuerpo sabe, el cuerpo responde al ambiente emocional, y mi cuerpo estaba literalmente enfermándose en ese ambiente tóxico. Ahora duermo 8 horas cada noche, como con apetito. Me siento fuerte, vital, vivo. Una tarde de noviembre de 2024, recibí una llamada inesperada. Era Valentina, mi nuera, no Roberto, sino ella directamente. Don Vicente, su voz sonaba diferente. Más pequeña, menos arrogante. Necesito hablar con usted. Dudé, pero la curiosidad me ganó. Adelante. Quiero pedirle perdón. Sé que no merezco su perdón. Sé que fui cruel, horrible, despiadada con usted. Pero necesito que sepa que me arrepiento. Silencio. Roberto y yo nos estamos divorciando. El vivir en esa miseria, en ese departamento horrible de Nesa, con tan poco dinero, nos destruyó. Yo lo culpaba a él me culpaba a mí. Peleábamos constantemente, y finalmente se acabó. Lamento escuchar eso, dije aunque honestamente no sentía ninguna lástima. No lo lamenta, respondió ella con una risa amarga, y tiene razón en no lamentarlo. Nos lo merecemos, yo me lo merezco, pero quería que supiera que he aprendido algo. He aprendido que el dinero no es nada si lo obtienes de manera deshonesta, que el lujo construido sobre la crueldad nunca trae felicidad, que se quebró, comenzó a llorar, que destruí a mi propia familia por codicia, y ahora no tengo nada, ni el dinero, ni el esposo, ni la dignidad. Valentina, dije calmadamente, aprecio que me haya llamado, aprecio su arrepentimiento, pero eso no cambia lo que hicieron. Tanto usted como Roberto eligieron su camino. Ahora caminan las consecuencias. Eso es todo. Lo sé. Solo quería que supiera que usted tenía razón. En todo. Colgó. No he vuelto a saber de ella. En cuanto a Roberto, después de aquella única visita en septiembre de 2000, me enteré por la señora Guadalupe que mantiene contacto con algunas personas del edificio de Polanco, que Roberto ahora vive solo en un departamento aún más pequeño en Iztapalapa, que trabaja largas horas, que parece envejecido, derrotado, vacío. Parte de mí, una parte muy pequeña, muy profunda, siente compasión. Es mi hijo después de todo, mi única sangre, pero la parte más grande, la parte racional, sabe que esto era necesario, que era justo, que era la consecuencia natural de sus decisiones. No puedo salvarlo, no puedo rescatarlo. Solo él puede hacer eso por sí mismo, y honestamente, después de todo lo que viví, después de todas las humillaciones, después de todo el dolor, no tengo la energía emocional para intentarlo. Mis últimos años, sean 2, 5, 10, quién sabe cuántos Dios me conceda, los dedicaré a mí mismo, a mi paz, a mi dignidad, a dejar un legado positivo a través de esas organizaciones caritativas. Cada mañana, cuando me despierto en mi cama cómoda, en mi departamento luminoso, con el sol entrando por las ventanas y la ciudad despertando abajo,
Doy gracias. Gracias por la salud. Gracias por la libertad. Gracias por la dignidad recuperada. Gracias por haber tenido la fuerza de defender. Gracias por haber tenido la previsión de proteger mi patrimonio. Y gracias extrañamente por aquellos 14 meses de infierno, porque me enseñaron quién era realmente mi hijo, porque me forzaron a tomar decisiones difíciles pero necesarias, porque me mostraron que a los 87 años todavía tenía el coraje de luchar por mi dignidad. ¿Están listos para la lección final de esta historia? Den like, compartan y suscríbanse porque el último capítulo contiene el mensaje más importante de todos. ¿Qué aprenden de Vicente? ¿Desde dónde nos acompañan en México? Ahora, mientras escribo estas palabras, sí, aprendí a usar una computadora a los 88 años. Nunca es tarde para aprender. Quiero compartir las lecciones que esta experiencia me enseñó. Lecciones que espero sirvan a otros ancianos, que quizás están viviendo situaciones similares. A hijos que necesitan comprender el valor de sus padres antes de que sea demasiado tarde. A jóvenes que están construyendo su relación con el dinero y la familia. Lección 1. La dignidad no se negocia. Jamás. Durante aquellos 14 meses terribles con Roberto y Valentina, hubo momentos, muchos momentos, donde hubiera sido más fácil simplemente aceptar. Aceptar las humillaciones. Aceptar el maltrato, aceptar vivir como un ciudadano de segunda clase en un departamento que yo mismo había ayudado a pagar. Muchos ancianos lo hacen, por miedo, por soledad, por dependencia económica real, por creer que no tienen opciones, pero yo tenía opciones, y aun si no las hubiera tenido económicamente, hubiera encontrado la manera de preservar mi dignidad. Porque la dignidad es lo único que realmente poseemos en esta vida. No el dinero. El dinero viene y va. No las propiedades. Las propiedades se pueden perder. No el estatus es temporal. Pero la dignidad, el respeto propio, la certeza de que vales algo independientemente de lo que otros piensen o digan, eso es eterno. Eso es inquebrantable. Salvo que tú mismo lo abandones. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, abandones tu dignidad por conveniencia. Ni por dinero, ni por compañía, ni por evitar conflictos. La dignidad es la frontera que no se cruza. Lección 2. El silencio estratégico es poderoso. Mi padre, don Alfonso, aquel humilde obrero metalúrgico que trabajaba de madrugada para alimentar a su familia, me enseñó: hijo, el que mucho habla, mucho revela, y el que mucho revela, mucho pierde. Durante 66 años acumulé una fortuna considerable, y durante 66 años casi nadie lo supo, ni mis vecinos, ni mis colegas de trabajo, ni mis conocidos, ni siquiera completamente mi esposa Rosa, que en paz descanse. ¿Por qué? Porque sabía que el dinero cambia cómo la gente te ve, cómo te trata. ¿Qué esperan de ti? Cuando la gente piensa que eres pobre te ignoran, pero al menos te ignoran honestamente. No hay falsedad, no hay manipulación, no hay planes escondidos. Cuando la gente sabe que eres rico, todo cambia. Los amigos aparecen de la nada. Los familiares lejanos se vuelven cercanos. Las oportunidades de inversión únicas llueven. Los préstamos temporales se multiplican. Mi silencio sobre mi verdadera situación financiera me permitió ver la verdadera naturaleza de Robert. Si él hubiera sabido desde el principio que yo tenía 150 millones de pesos, quizás hubiera actuado diferente. Quizás me hubiera tratado mejor, no por amor, sino por conveniencia, pero nunca hubiera sabido la verdad. Nunca hubiera sabido si me amaba por mí o por mi dinero. El silencio estratégico me dio claridad. Claridad dolorosa, pero claridad al fin. Lección 3. Documenta todo. Siempre aquel viejo Nokia 3210 que Roberto encontraba ridículo y anticuado, ese teléfono básico que todos se burlaban. Fue mi salvación legal. 42 grabaciones de audio, fechadas, guardadas, respaldadas, las fotos del moretón en mi brazo,
Cortesía de la señora Guadalupe. Los estados de cuenta bancarios, mostrando los retiros de 1.500 pesos mensuales, los testimonios escritos de 3 vecinos, los emails sobre la donación de 3 millones de pesos, todo documentado, todo preservado, todo organizado en un expediente de 87 páginas que el licenciado Morales presentó ante el tribunal. Sin esa documentación, hubiera sido mi palabra contra la de ellos. Un anciano de 87 años contra un hijo de mediana edad y su esposa. ¿A quién hubiera creído el juez? Pero con documentación sólida, indiscutible, fechada, respaldada por testigos independientes. No había debate posible. La verdad, cuando está bien documentada, es imbatible. Si estás en una situación difícil, con familiares, con socios de negocio, con inquilinos, con quien sea, documenta, graba conversaciones, donde sea legal. Toma fotos, guarda emails, preserva mensajes de texto. Consigue testigos, porque el día que necesites defenderte, esa documentación será la diferencia entre justicia e impotencia. Lección 4. La ley protege a quien se protege. México tiene leyes. Buenas leyes. Leyes que protegen a los ancianos. Leyes que castigan el maltrato. Leyes que permiten la revocación de donaciones por ingratitud. Pero esas leyes solo funcionan si tú las activas. Si tú tomas acción. Si tú tienes el coraje de enfrentar el sistema legal. Muchos ancianos sufren en silencio porque piensan que no tienen recursos legales, o porque les da miedo el sistema judicial, o porque no quieren problemas familiares. Pero yo aprendí que el sistema legal, cuando se usa correctamente con asesoría profesional adecuada, con documentación sólida, funciona. El licenciado Eduardo Morales fue fundamental. Un notario honesto, competente, experimentado, no el más barato. Sus honorarios fueron considerables, pero el mejor. Y en asuntos legales importantes, siempre contrata al mejor, no al más barato. El tribunal revisó mi caso, revisó las evidencias, escuchó los argumentos de ambas partes y dictaminó justamente. La ley está de tu lado si tienes razón y si tienes pruebas, úsala. No tengas miedo de usarla. Lección 5. El dinero bien usado es legado. El dinero mal usado es maldición. 75 millones de pesos que irán a 4 organizaciones caritativas. Cada vez que visito esas organizaciones, cada vez que veo el trabajo que hacen, cada vez que escucho las historias de las personas a quienes ayudan, siento una satisfacción profundo que el dinero jamás me dio, cuando simplemente se acumulaba en cuentas bancarias. Mis 25 millones para la Cruz Roja salvarán vidas literales. Ambulancias que llegarán a tiempo, paramédicos capacitados que sabrán qué hacer, suministros médicos disponibles cuando se necesiten. Mis 20 millones para Médicos Sin Fronteras llevarán atención médica a lugares donde nadie más va, a comunidades olvidadas, a personas invisibles para el sistema de salud formal. Mis 15 millones para Cáritas alimentarán bocas hambrientas. Niños que podrán concentrarse en la escuela porque no tendrán el estómago vacío. Ancianos que no tendrán que elegir entre medicinas y comida. Mis 15 millones para la Fundación UNAM educarán mentes brillantes. 500 jóvenes talentosos que de otra manera nunca hubieran podido ir a la universidad. 500 futuros profesionales que transformarán México. Ese es legado, ese es propósito, ese es significado. Si Roberto hubiera recibido los 150 millones completos, ¿qué hubiera hecho con ellos? Basado en su comportamiento, basado en sus valores, basado en sus prioridades, los hubiera desperdiciado. Coches lujosos que se deprecian, viajes extravagantes que se olvidan, ropa de diseñador que pasa de moda, restaurantes caros que se digieren. Apariencias vacías que no significan nada. El dinero en manos equivocadas es una maldición. Para quien lo recibe y para la sociedad. El dinero en manos correctas, manos que entienden responsabilidad, propósito, impacto, es una bendición. Lección 6. Nunca es tarde para defenderte.
Tenía 87 años cuando tomé la decisión de luchar legalmente contra mi hijo. 87 años. Muchas personas a esa edad simplemente se resignan. ¿Ya para qué? Ya estoy viejo. Ya no tengo energía. Déjalos que hagan lo que quieran. Pero yo decidí que no. Que mi edad no significaba que debía aceptar maltrato. Que mi edad no significaba que perdía mi derecho a dignidad. Que mi edad no significaba que debía volverme invisible, insignificante, desechable. Luchar fue difícil, emocionalmente agotador. Hubo noches donde dudé, donde pensé, ¿vale la pena todo este conflicto? ¿No sería más fácil simplemente dejarlo ir? Pero entonces recordaba aquella noche de Navidad, encerrado en mi cuarto, escuchando la fiesta abajo, comiendo mi bandejita miserable. Recordaba las palabras de Valentina. Hace desorden. Recordaba la mirada despectiva de Roberto. Recordaba los planes de enviarme a un asilo barato en Ecatepec. Y la respuesta se volvía clara. Sí, vale la pena, absolutamente vale la pena. Porque no luchaba solo por dinero o propiedades. Luchaba por principio, por dignidad, por justicia, por demostrarme a mí mismo que todavía importaba, que todavía tenía valor, que todavía tenía voz. Y si yo pude hacerlo a mi edad, con mis achaques, con mi artritis y mi presión alta y mi vista débil, tú también puedes. Cualquiera sea tu edad, cualquiera sea tu situación, nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para luchar por lo correcto. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Lección 7. Los verdaderos lazos familiares no son siempre de sangre. La familia Petit, Mariana, Jorge, Sofía, Diego y la pequeña Valentina, no son mi sangre. No comparten mi apellido. No tienen ninguna obligación legal conmigo, pero me tratan con más amor, más respeto, más consideración genuina que mi propio hijo durante aquellos 14 meses terribles. Me llaman abuelito Vicente, me invitan a sus celebraciones, me incluyen en sus vidas, me hacen sentir valorado, necesitado, querido. Esa es la verdadera familia, no el ADN, no el apellido, no la obligación legal. La verdadera familia es quien te trata con dignidad, quien valora tu presencia, quien se alegra de verte, quien te incluye no por obligación sino por genuino afecto. Roberto es mi sangre, pero durante aquellos meses no fue mi familia. Los Petit no son mi sangre, pero son mi familia ahora. No te aferres a relaciones tóxicas solo porque son familia. No aceptes maltrato solo porque comparten tu apellido. No sacrifiques tu dignidad en el altar de la obligación familiar. Crea tu propia familia, con personas que te valoran, con personas que te respetan, con personas que eligen estar contigo, no que están obligadas a estarlo. Lección 8. La paz mental es el verdadero lujo. Durante aquellos 14 meses en el departamento de Polanco con Roberto y Valentina, vivía en 120 metros cuadrados de espacio físico, pero en una prisión emocional claustrofóbica. Ahora vivo en 150 metros cuadrados de espacio físico, y en un universo infinito de libertad emocional. La diferencia no es el tamaño del departamento, es la paz mental. Dormir sin ansiedad sobre qué humillación vendrá mañana. Comer sin tener que contar cada peso que gasto en comida. Caminar por mi propia casa sin sentir que estoy estorbando o haciendo desorden. Despertar cada mañana sin ese nudo en el estómago. Esa paz mental, esa libertad de vivir sin miedo, sin vergüenza, sin humillación. Es el verdadero lujo, no los muebles caros, no las vistas espectaculares, no los vecindarios prestigiosos, la paz mental. Y esa paz mental no se compra, se construye, con decisiones correctas, con límites firmes, con dignidad inquebrantable. Mensaje final a los ancianos que sufren. Si estás leyendo esto y estás en una situación similar a la mía, viviendo con hijos que te maltratan, que te humillan, que te hacen sentir como una carga, por favor escúchame, no estás solo, no eres una carga, no mereces estrato. Tienes opciones, quizás no las veas ahora, quizás te sientas atrapado, pero existen. Habla con alguien,
un trabajador social, un abogado, un sacerdote, un vecino de confianza, alguien. Documenta el maltrato, toma fotos, graba conversaciones si es legal en tu estado, guarda mensajes, consigue testigos, busca recursos. En México existen instituciones que protegen a los adultos mayores, el INAPAM, el DIF, organizaciones civiles, clínicas legales gratuitas en universidades. No te resignes, no aceptes que así son las cosas. No te convenzas de que ya estás viejo y no puedes cambiar nada. Yo tenía 87 años cuando decidí luchar y gané. Tú también puedes. Tu dignidad importa, tu vida importa, tu bienestar importa. No importa qué tan viejo estés. Mensaje final a los hijos. Si estás leyendo esto y reconoces algo de Roberto en ti mismo, si has tratado a tus padres ancianos con impaciencia, con condescendencia, con falta de respeto, aún estás a tiempo de cambiar, pero el tiempo se acaba, más rápido de lo que piensas. Tus padres no estarán aquí para siempre, y cuando se vayan, no podrás recuperar el tiempo perdido, no podrás deshacer las palabras hirientes. No podrás borrar las humillaciones, vivirás con esos recuerdos, con esa culpa, con ese arrepentimiento. Roberto vive con eso ahora, solo, en un departamento pequeño en Iztapalapa, trabajando largas horas, envejeciendo prematuramente bajo el peso del remordimiento. No seas Roberto, valora a tus padres mientras los tienes. No por su dinero, por quienes son, por lo que hicieron por ti. Por los sacrificios que hicieron cuando eras vulnerable y dependiente. Trátalos con la misma paciencia, la misma ternura, el mismo cuidado que ellos te dieron cuando eras niño. Porque algún día tú también serás viejo, y la manera en que trates a tus padres hoy, es la manera en que tus hijos aprenderán a tratarte a ti mañana. El respeto es circular, la dignidad es contagiosa, el amor se hereda, elige sabiamente. Epílogo. Un año después, hoy es 16 de marzo, exactamente un año desde que me senté en aquella banca de la avenida Masaryk con mi maleta de cuero café. Exactamente un año desde que Roberto me echó públicamente de su departamento. Exactamente un año desde que comencé esta nueva vida. ¿Me arrepiento de algo? No. Ni una decisión, ni una acción, ni una palabra. ¿Extraño a Roberto? Sí. Extraño al niño que fue, extraño al hijo que creí que era, extraño a la ilusión de familia que pensé que teníamos. Lo perdonaría si viniera hoy genuinamente arrepentido, pidiendo una segunda oportunidad. Honestamente, no lo sé. Quizás, no. Dependería de muchas cosas, pero lo que sí sé es esto: nunca jamás volvería a ponerme en posición de vulnerabilidad con él. Nunca volvería a depender de él, nunca volvería a confiar ciegamente, porque me enseñó quién es realmente. Y cuando alguien te muestra quién es, créele, mi testamento permanece como está. Roberto recibirá su reserva legal, 75 millones de pesos. Las organizaciones caritativas recibirán el resto. Eso no cambiará, porque mi legado no es para Roberto, es para México. Para los niños hambrientos, para los enfermos desatendidos, para los estudiantes brillantes sin recursos, para las víctimas de desastres. Ese es el propósito de mi vida, ese es el significado de mis 88 años de existencia. Construir algo que importe, dejar algo que trascienda, hacer una diferencia que dure más allá de mi última respiración. Y cada día que vivo en libertad, en dignidad, en paz, es una victoria sobre la codicia, sobre la crueldad, sobre la ingratitud, una victoria de la dignidad humana. Recuerden, queridos amigos que han escuchado mi historia, la dignidad nunca tiene precio y el respeto jamás se negocia. Vivan con honor, amen con integridad. Construyan con propósito, y cuando llegue su último día, que llegue encontrándolos en paz, con la conciencia tranquila, sabiendo que vivieron con dignidad hasta el final. Esa es mi historia, ese es mi legado, ese es mi mensaje.
Que Dios los bendiga a todos. Vicente Ramírez, 88 años. Ciudad de México, marzo 2000. Díganme en los comentarios. ¿Creen que Vicente hizo lo correcto? ¿Habrían perdonado a Roberto? ¿Desde qué cuadro de América Latina nos estás viendo? ¿Conocen una historia similar? Recuerden siempre, la dignidad es el tesoro que nadie puede quitarte a menos que tú se lo permitas. El respeto se gana con acciones, no con palabras. Y el verdadero legado no es lo que acumulas, sino el bien que haces con lo que tienes. Gracias por acompañar a Vicente en este viaje. Nos vemos en la próxima historia. Un gran saludo y hasta pronto.